Bienvenidos a un video más. Hoy cocina conmigo y te voy a mostrar una receta que sale o sale. Vamos a probar esto. Riquísimo, está buenísimo, súper esponjosito, suave. Haremos unos deliciosos rolls de canela. Primero, y muy importante, vamos a espumar la levadura. Entonces, yo por acá tengo 150 mililitros de leche, a los que le voy a agregar 7 gramos de levadura y una media cucharada de azúcar y media cucharada de la harina. Todo esto lo estoy ocupando de los ingredientes que yo ya tengo pesados y medidos. ¿En qué nos ayuda nuestra esponja que vamos a hacer o nuestra activación de levadura? Es en poder chequear que nuestra levadura esté funcionando correctamente como debe ser. Así que ahora la dejamos acá, esperando unos minutos que ella crezca y nos demuestre que realmente está activa para poder así empezar con el resto de los ingredientes. En nuestro bowl elegido vamos a agregar 400 gramos de harina de todo uso. Yo ocupé una harina de trigo 4.0. A esta harina le vamos a agregar 50 gramos de azúcar y vamos a agregarle media cucharadita de sal. Muy importante para que nuestra masa sea una masa neutra. Porque acá en estos roles de canela lo que va a ser muy importante es su relleno. Además tengo 2 huevos de los cuales voy a ocupar uno, vamos a ponerlo en el bowl. Y el otro huevo solamente voy a ocupar la yema. Así que lo voy a romper y en otro frasco vamos a sacar la clara. Y nos quedamos con la yema solamente. Una vez que nuestra levadura se vea así, totalmente espumada y crecida, vamos a agregarle a nuestra mezcla. Esto vamos a mezclar para que la sal justo no se encuentre con la levadura. Y vamos a colocar nuestra leche con levaduras por aquí. Vamos a mezclar un poco y utilizaremos también manteca derretida. Son 60 gramos de manteca derretida. Esta sería nuestra materia grasa de la preparación. Y vamos a integrar todos los ingredientes. Para hacer los rolls de canela, yo tengo un secreto. Paciencia y amor. ¿Por qué paciencia y amor? Como lo decían las viejitas de antes, la levadura conoce tus estados de ánimo. Así que tenés que estar de muy buen humor, con el mejor ánimo del mundo, para decir, hoy voy a hacer roll de canela y me van a salir perfectos. Y paciencia, porque no es una masa que la voy a hacer rápido y sale para el mate. Es una receta deliciosa, yo amo muchísimo los rolls de canela, pero es algo para hacerlo con tiempo, tranqui, porque esta masa yo ahora la voy a amasar, estoy mezclando todos los ingredientes y después voy a necesitar un leudado. Hoy acá es un día de sol precioso, así que yo voy a poner el bowl sobre una silla, una banqueta, tapadito, que le pegue un poquito el sol y ahí va a crecer. Ahora es momento de, nuestra masa ya está toda incorporada y vamos a llevarla a la mesada. Vamos a retirar el bowl para poder darle un amasado un poquito más intenso. No hay que pasarse con el agua porque va a costar un montón estirarla, ponerla en la mesada, ponerle un relleno. Así que tiene que quedar una masa súper flexible. No sé si se nota cómo está mi masa. Es una masa blanda, pero que se deja amasar. Y acá paciencia.
Y cuanto más lo amasen, más trabajemos el gluten, en este caso, mejor van a salir nuestros rolls, más va a crecer, la masa va a salir mucho más elástica, más suavecita. Así que no escatimemos esfuerzo en darle una buena amasadita. Una vez que la masa la veamos así de lisita y suave, ya está lista para ponerla en un bowl. Yo voy a utilizar el mismo en el que incorporé los ingredientes. Vamos a ponerla en el bowl y le voy a poner papel film para poder dejarla creciendo. Aproximadamente 1 hora, pero esto depende muchísimo de la temperatura que haga, el lugar en el que estés. Si estás en un lugar más frío va a demorar más, o a veces inclusive es mejor calentar un poco de agua y poner este bowl arriba para que esto vaya generando un poquitito de calor extra y pueda levar bien nuestra masa, y que pase 1 horita para pasar a la siguiente etapa. Una vez transcurrido los 30 minutos, 1 hora o más tiempo, depende el clima en el que vivas, y cuando tengas tu masa así de crecida, yo le voy a retirar el film con el que la tapé, y miren cómo se encuentra la masa ahora. La voy a pasar a la mesada para poder estirarla, y vamos a desgasificar primeramente. Pero vamos a tratarla con mucho cariño para que no pierda todo el aire que se incorporó durante el amasado y en el leudado. Vamos a poner un poco de harina en la mesada y vamos a estirar. La idea es que nos quede lo más rectangular posible para poder cortar nuestros rolls de canela o cinnamon roll. Vamos a estirarlo. Ahí es cuestión de gusto personal de cada uno, de si quieres que te quede más finito. Yo en este caso voy a utilizar un relleno de 100 gramos de manteca por 200 de azúcar, y yo le puse 2 a 3 cucharadas de canela, que también es un poco a gusto. Si te gusta mucho la canela como a mí, le pones un poquito más. Bueno, acá tenemos nuestra masa estirada de manera rectangular. Vamos a dejarla acá. Y yo tengo acá en un bowl, tengo los 100 gramos de manteca, a los que le voy a añadir los 200 de azúcar y las cucharadas de canela. Esto va a ser nuestro relleno. Yo ahora lo voy a amasar, unir un poco para que quede como una pastita, que quede una pastita bien homogénea de azúcar y canela. Es un poco... yo no encuentro otra manera de hacerlo que es ensuciándose las manos un poquito. Pero bueno, por eso decía que esta receta lleva bastante cariño, amor, paciencia, para poder lograr unos rolls de canela increíbles. Pero créanme que va a valer la pena toda la satisfacción cuando los estén comiendo estos rolls de canela. Bueno, acá tenemos nuestra mezcla, así se la ve. Y vamos a pasar a ponerla en la masa, a distribuirla. También se podría hacer manteca derretida como para que quede todo esto un poco más uniforme. Pero la manera más tradicional de hacerlo es esta. Vamos a cuidar que en todos lados quede un poco de este relleno para que no cortemos un roll y salga sin relleno. Y realmente creo que la base de un buen roll es este súper relleno, porque es una masa muy sencilla, como pudieron ver, pero todo el encanto y toda la magia sucede acá, que tiene la canela, que es la parte más importante de un roll de canela, ¿no? Tiene la canela y tiene manteca.
que eso lo va a dejar sumamente delicioso. Ahora que tenemos nuestro relleno colocado, me voy a lavar las manos. Y ahora vamos a enrollar nuestro rol de una manera ajustada para que no le queden huequitos. Así. Y en esta parte es sumamente importante cerrarlo bien. Vamos a hacerle pellizquitos para poder cerrarlo. Así. Y una vez que los tenemos cerrados, vamos a proceder a cortar y ponerlo en nuestra fuente. ¿Cuál es mi teoría acá? Es más o menos utilizar 4 dedos y cortar con esa referencia. Entonces yo voy a marcar 4 dedos y lo voy a cortar acá. Y lo vamos a ir ubicando. Podemos marcarlo primeramente para saber cuántos rollos nos van a salir. A mí me van a salir 7 rollos, el que voy a tener que acomodar en la bandeja. Una vez hecho este proceso, lo que vamos a hacer es esperar a que nuestra masa crezca otra vez. Así que por eso es un trabajito de paciencia hacer estos rolls, pero créanme que no le van a defraudar con los deliciosos que salen. Vamos a dejarlo crecer otra vez tapadito con film y a dejarlos reposar. Bueno, ahora ya han pasado aproximadamente unos 30 minutitos o hasta que estén así. Vamos a sacarle el film para que se pueda ver mejor. Como que duplicaron su tamaño. Ya los vemos mucho más crecidos, más robustos. Así que ahora lo que vamos a hacer es ponerle esta mezcla. Yo lo que hice solamente fue batir un huevo y vamos a pincelar nuestros roll de canela con esto para que quede mucho más doradito y con una corteza súper delicada. Así que antes de llevar al horno, los pincelamos un poquito. Yo le voy a poner por los costados, por arriba un poquito de huevo. Solamente es para darle un toque más dorado, más lindos estéticamente. Una vez que tenemos el huevo batido puesto en nuestros rolls de canela, lo que vamos a hacer es llevarlo al horno. Yo el horno ya lo encendí hace unos minutos atrás, lo puse aproximadamente en unos 160 grados. Así que ahora lo que vamos a hacer es introducirlo al horno. Es una masa de levadura, así que tengamos mucho amor, hagámoslo de una manera muy suave y cerramos nuestro horno. Y ahora vamos a poner temporizador para revisarlos en unos 20 minutos aproximadamente. Pasados los 20 minutos vamos a proceder a retirar nuestros rolls de canela del horno. Están un poquito torraditos, como que tanta canela y tanto azúcar los deja un poco marrones, oscuro. Y yo lo que hice acá fue derretir una cuchara de manteca con 2 cucharadas de azúcar impalpable y un poquito de agua. Esto lo llevé a fuego, que se derrita la manteca, y eso solamente es lo que le voy a pincelar arriba. Mientras esperamos que se enfríen nuestros rolls para poder desmoronarlos, yo me hice un matecito. Vamos a probar esto. Riquísimo. Está buenísimo. Súper esponjosito, suave. Así que ahora vamos a llamar a nuestras asistentes que tenemos el día de hoy. A ver si se deja comer o no se deja comer este roll de canela. Mi mamá y está la bebé. Y la asistente está a modo lavado de platos, cuidado de la nieta. ¿Cómo está? ¿Está rico? ¡Ah!
Y te recordamos que si te gusta el video nos súper ayudas poniéndole like, comentándolo, compartiéndolo con tus seres queridos que quieran hacer una receta súper deliciosa. Y obviamente te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que puedas hacer recetas así, sencillas, fáciles y que salen deliciosas a la primera vez que las hagas.